14.2.1 Relaciones del transformador ideal. Por definición, la relación de transformación alfa es la de las vueltas del primario a las vueltas del secundario, es decir, alfa es igual a n1 sobre n2. Pero para el transformador ideal, como se dijo antes, podemos escribir alfa igual a n1 sobre n2 igual a voltaje inducido en el primario sobre voltaje inducido en el secundario, igual al voltaje de la fuente del primario sobre el voltaje de la carga en el secundario, igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Es una relación adimensional, o sea que no tiene unidad de medida. Esta es la ecuación 14.2, de la cual se han definido ya todos los términos para el transformador ideal. Con multiplicación cruzada de los términos de la ecuación 14.2 se obtienen algunas igualdades interesantes. La corriente del primario por el número de vueltas del primario es igual a la corriente del secundario por el número de vueltas del secundario, en ampere vueltas. Voltaje inducido en el primario por la corriente del primario es igual al voltaje inducido en el secundario por la corriente del secundario, que es igual a la potencia aparente del secundario, que es igual a la potencia aparente del primario, en volt-amperes. Y el voltaje de la fuente del primario por la corriente primaria es igual al voltaje de la carga del secundario por la corriente del secundario, que es igual a la potencia aparente del secundario, que es igual a la potencia aparente del primario en volt-amperes. La ecuación 14.2a establece que los ampervueltas desmagnetizantes del secundario son iguales y opuestos a la fuerza magnetomotriz magnetizante del primario en un transformador ideal. El lector puede comprobar lo anterior si emplea la regla de los dedos de la mano derecha y aplica tanto a las vueltas del primario, que producen el flujo mutuo, como a las del secundario, que producen el flujo mutuo de desmagnetización. La ecuación 14.2b representa la transferencia aparente de potencia del primario al secundario del transformador sin pérdidas, como resultado de la inducción electromagnética en un transformador ideal. La ecuación 14.2c establece que la potencia aparente que se toma del suministro al primario es igual a la potencia aparente que se transfiere a la carga del secundario, absolutamente sin pérdida alguna, en un transformador ideal. Sección 14.2.2 Diagrama fasorial del transformador ideal sin carga. La figura 14.2b muestra el diagrama fasorial para el transformador ideal sin carga. Figura 14.2b. Diagrama fasorial sin carga. Si se examina ese diagrama se encontrarán las siguientes relaciones importantes. El voltaje inducido en el primario es de magnitud igual y opuesta al voltaje de la fuente del primario. Sí, es de magnitud... ¿Qué dice? Es de magnitud igual y opuesta. Sí. 2. El voltaje inducido en el secundario está en fase con el voltaje inducido en el primario, pero se opone en 180 grados al voltaje de la carga. El voltaje E2 está en fase con E1, pero se opone a B1 en 180 grados. A B2, ahí está. La corriente de magnetización IM está retrasada a 90 grados con respecto a B1, al voltaje de la fuente, y produce el flujo mutuo en fase con la corriente de magnetización. El voltaje inducido en el primario y el voltaje inducido en el secundario están retrasados 90 grados con respecto al flujo mutuo y los produce el flujo mutuo. El voltaje del secundario, la carga, es igual en magnitud al voltaje inducido en la bobina del secundario y se opone E2 es igual a E2 y se opone 180 grados a B1. Sección 14.2.3 Diagramas fasoriales, transformador ideal y efecto de la corriente I2 de carga. La figura 14.3a muestra el diagrama fasorial que resulta cuando se conecta la carga ZL a las terminales de salida con voltaje V2 de la figura 14.2a. 14.3a, ahí está. Pasa una corriente I2 de acuerdo con la ley de Ohm, y la corriente secundaria es igual al voltaje secundario en la carga sobre la impedancia de la carga. Suponiendo que la impedancia de la carga es una carga que contiene tanto resistencia como reactancia, la corriente I2 está retrasada determinado ángulo φ2 con respecto al voltaje de la carga.
el voltaje inducido del secundario, como se ve en la figura 14.3a. Pero de acuerdo con la ecuación 14.2a, el efecto desmagnetizante de la corriente del secundario por el número de vueltas del secundario se debe compensar con un componente magnetizante igual y opuesto de la corriente del primario I'1, produciendo I'1 la componente magnetizante del primario por el número de vueltas del secundario, como se ve en la figura 14.3a. Componente de carga del primario era. Bueno, la figura 14.3a es de la mayor importancia, esta, porque muestra lo siguiente. Para el transformador ideal, una carga en retraso aplicada al secundario del transformador produce una carga en retraso en el primario. 2. El producto de la potencia voltaje en la carga por corriente del secundario debe ser exactamente igual al producto de voltaje de la fuente por componente de carga del primario. Si el voltaje de la carga es mayor que el voltaje de la fuente, como en el caso de un transformador de subida, entonces por necesidad la componente de carga de la corriente del primario va a ser mayor a la corriente del secundario, como se ve en la escala del diagrama fasorial de la figura 14.3a. I'1 es mayor a I2. Por lo tanto, siempre que aumentemos voltaje con un transformador, disminuiremos corriente en su secundario en forma simultánea. Adición del componente de carga I'1 de la corriente primaria. Relaciones de voltaje determinales, corriente y factor de potencia en el transformador con carga. Figura 14.3. Diagramas fasoriales para el transformador ideal con carga. A ver, ¿dónde está? Acá está. Nota al pie de página 6. Dice, la acción de un transformador se puede asemejar a un sistema automático de control con retroalimentación. Cuando se aplica la carga ZL y pasa la corriente I2, entonces I2 por N2 tiende a reducir el flujo mutuo por desmagnetización. Pero cuando se reduce el flujo mutuo, también reduce el voltaje inducido en el primario de conformidad con la ley de Faraday de la inducción electromagnética. La reducción del flujo inducido del voltaje inducido en el primario, que se opone al voltaje de la fuente, origina un aumento de la corriente de carga, apenas lo suficiente para devolver el flujo mutuo a su valor original sin carga. Así, cualquier aumento en la corriente de carga I2 se debe alcanzar por un aumento correspondiente en I1 exactamente necesario para devolver el flujo mutuo a su valor original sin carga. En resumen, un aumento de corriente I2 siempre se alcanza por un aumento correspondiente de corriente I'1 para mantener constante el flujo mutuo. Se puede considerar entonces el transformador como un sistema de control automático con retroalimentación cuyo principal objetivo es mantener un flujo mutuo constante, independientemente de las variaciones de la carga. La figura 14.3b muestra las relaciones que resultan para las terminales cuando el componente de carga de la corriente primaria I'1 se suma al componente pequeño de la corriente de magnetización IM. Se suma y se incrementa la corriente de primaria. Para una carga en retraso, el ángulo del factor de potencia del primario Φ1 es ligeramente mayor que el del secundario Φ2. Φ1 es ligeramente mayor que Φ2. Igualmente, la corriente del primario I1 que se toma del suministro es ligeramente mayor que el componente de carga primaria I'1. Pero como la corriente de magnetización de un transformador comercial es relativamente pequeña, menos del 5% de la corriente de plena carga, podremos suponer para el transformador ideal que Φ1 es igual a Φ2 para cargas tanto en adelanto como en retraso. Ejemplo 14.1. El lado de alto voltaje de un transformador tiene 500 vueltas y el de bajo voltaje 100 vueltas. Cuando se conecta a un transformador de bajada, la corriente de carga I2 es de 12 amperios. Calcular la relación de transformación alfa. B. El componente de carga de la corriente primaria I1. C. La relación de transformación si el transformador se usa como transformador de subida. A. La relación de transformación alfa. Dice que tiene 500 vueltas el lado de alto voltaje y 100 vueltas el lado de bajo voltaje. Entonces la relación de transformación va a ser 500 sobre 100, número de vueltas del primario sobre el secundario, es igual a 5. B. El componente de carga de la corriente primaria I1. I1 es igual a I2